Justo para conversar sobre la importancia de mantener vivas las lenguas maternas, nos acompaña esta noche Natalio Hernández. Él es escritor, es académico, es investigador náhuatl, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Además, Natalio, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Bienvenido a Capital 21, un gusto recibirte, Natalio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Natalio. Pues la lengua materna, las lenguas maternas, todos tenemos una, Natalio, pero no todos tenemos el derecho de poder utilizarla en el contexto educativo o incluso en algunas instituciones. Háblanos un poco de esto. Es el caso de las lenguas maternas de los pueblos originarios de México. Estamos hablando de 68 lenguas. Estas 68 lenguas no se manifiestan, digamos, de manera abierta en el proceso educativo ni en el sistema educativo. Entonces, la idea es justamente que a partir de este año 2019, dedicado a las lenguas indígenas del mundo, no de México, del mundo, estas lenguas puedan estudiarse como parte del currículum del sistema educativo, desde el preescolar hasta la universidad. Entonces es una gran tarea de todos los mexicanos, no de los pueblos indígenas. Tan importante como aprender un idioma extranjero, como conocer nuestras lenguas y por supuesto los más pequeños que hoy en día seguramente no lo han escuchado, porque están más en contacto precisamente con idiomas extranjeros y qué importante es para ellos conocer la riqueza de su cultura. Noche de que estuvo melauac, timoyor chicahuas y pampa oncas y pantla tomechico tlaltipacle, espueli guan chicueye tlastolme, tlen altepeme, tlen noche tomechico tlalnance. Todo mexicano repite que México es rico porque hablamos 68 lenguas originarias de México, pero nadie quiere hablarlas. Hay una especie de vergüenza nacional por las lenguas de nosotros. Un rechazo también de pronto por lo difícil que puede ser aprenderlas. Hay una exclusión abierta en el sistema educativo. Entonces, tenemos un rezago de más de 20 años. Desde el 92, México se reconoce como una nación pluricultural y multilingüe. 92. Y se reafirma en el 2001. Pero el sistema educativo sigue siendo monolingüe en español. ¿Esto cómo se puede resolver, Natalio? ¿Y cuál es la enorme deuda histórica que tenemos con aquellas personas que no hablan el español como lengua materna para preservar, para que esta tradición continúe y con ella pues nos enriquezcamos? Yo puedo decir hoy que el 95% de los mexicanos hablamos español. Esto no existía hace 100 años cuando surgió el sistema educativo en 1921. Hoy día yo digo que la mayoría de los mexicanos hablamos español, ¿sí? Afortunadamente preservamos las lenguas indígenas pese al sistema educativo monolingüe que tenemos solo en español. Pero hay una actitud de resistencia, digamos, que ha llevado a los pueblos a mantener esta riqueza, como ustedes han expresado, y como lo dice un académico, un político, ¿no? Entonces, la tarea es de todos. Tener el orgullo por nuestras lenguas, hablarlas, leerlas, escribirlas, cantarlas, gozarlas. Esa es la gran tarea de todos los mexicanos. Noche mexico tlacame monequiti tlastose totlastolguan. Todos los mexicanos necesitamos abrazar y gozar estas lenguas mexicanas. Esa es la gran tarea. Y yo estoy feliz porque en este año es el gran tema. No el Día Internacional de la Lengua Materna que declaró la ONU en 99, ¿sí? Sino el Año Internacional 2019 declarado por la ONU a nivel mundial. Este año tendríamos que buscar entonces acercarnos como sociedad, desde los más pequeños hasta los más grandes, para poder aprender, que creo yo no es fácil y requiere su tiempo. Sí, como cualquier otra lengua. ¿Cómo aprendes el francés? ¿Cómo aprendes el inglés, el alemán, el chino? Igual.
Entonces necesitamos escuelas, necesitamos que el sistema educativo sea un sistema educativo intercultural, multilingüe, desde nuestras lenguas. Y en aquellas zonas en las que se habla una lengua indígena, pues que la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad se imparten esa lengua. Inclusión. Todos, en la península, todos aprender la maya. En Chihuahua, todos aprender el rarámuri. En Michoacán, todos aprender el purépecha. O sea, por región, por estados. Y entonces sí estaríamos celebrando el Día Internacional de la Lengua Materna y celebrando el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Ya lo celebraremos como se debe. Vas a ver, Natalia. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.